Ahorita haces una pregunta muy pertinente. ¿Cuál es el límite? Bueno, creo que sería muy difícil tratar de definir un límite ahorita para que opere en todos los casos. Creo que está en la responsabilidad de cada quien que tiene que comunicar tener un límite propio, pero lo que yo sí veo necesario es que la función se vea acompañada de la necesidad de comunicar el porqué, las razones por qué. O sea, la Constitución no tiene un operador de óndico en el sentido de que tú obligadamente tengas que hacer una exposición. Pues no funciona así. Se trata de una labor de otra naturaleza, o sea, es un compromiso incluso ético. Que tú coincides con que sí tienen que salir más al público Sí, los juzgadores. creo que no es muy apropiado el protagonismo. Desde siempre se han definido cuáles son los valores que los juzgadores tienen que observar en el ejercicio de su función y mucho de ello tiene que ver con la corrección de la conducta, en el que hay que evitar ser un protagonista de carácter político. Eso sí hay que evitarlo. Creo que la barra cumple responsablemente con una obligación que tiene, que es la de participar en la creación de una norma, opinando. Los que van a estar exentos de que puedan ser sancionados, vigilados por ustedes, es Supremo, ¿no? El Supremo Tribunal. O sea, ustedes no van a sancionar a los magistrados, ¿no? Y a ellos, ¿quién? Nadie. No, no hay quien. El Congreso, la manera de separarnos. No, Si hay austeridad, ¿cuáles son las prestaciones que ustedes van a tener? ¿Van a tener choferes? ¿Van a tener no, asistentes? no. ¿Su equipo de... Hay todavía un proceso de definición de la estructura porque tiene que ver con una cuestión presupuestal que es muy importante. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. También estamos en Facebook, en mi cuenta personal. Síganos. Estamos también en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca_at, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Sonora, Darvé López. Bienvenido. Mendíbil, porque mi mamá se enoja cuando Mendíbil. Es muy de onda feminista esa, ¿no? Sí, De decirlo, de no invisibilizar sí, el apellido de la materno. mamá. Sí. ¿No? Muchas Bueno. gracias por la invitación. ¿De usted o te sigo tuteando? Por favor. En mi casa nomás mi abuela me regañaba porque no le hablaba de usted a mi papá, ni a mi mamá. Bueno, quiero aclarar también, quería tener nivelada la mesa en cuanto a la equidad de género. Estaba invitada también la presidenta Marina Marín, la presidenta de este Tribunal de Disciplina. Nada más que bueno, a final de cuentas le fue imposible asistir por las mismas dinámicas acá de los quehaceres de este nuevo tribunal. También le extendí la invitación a Dinora Vega, le fue imposible. Se me dificultó después hacer extensa la invitación tanto a Miguel Fierros como a Gabriela Cepeda Mazones, ¿verdad? Sí. No quedaba mucho tiempo, pero bueno, ya estaremos invitándolos a ver si pueden y quieren ya en funciones, ¿no? Digo, porque también entiendo que pues no es tanto lo de ustedes estarse presentando. Bueno, no es tanto, pero sí eventualmente tendrán interés de también comunicar, ¿no? A las actividades que se realizan. Una de las funciones también que tienen que ver con el desempeño de un tribunal de esta naturaleza es tener una comunicación muy amplia con la ciudadanía. Sí, porque de hecho fueron de las cuestiones que se señalaron, incluso que desde quienes crearon esta reforma señalaban eso de que estaba muy cerrado el Poder Judicial y no, pues los juzgadores pues no salían nada a la cara, nadie los conocía, en fin, ¿no? Eso se encontraba sobre la base de una construcción de la función jurisdiccional que tenía que ver más que nada con precisamente no contaminar
el conocimiento de los asuntos. O sea, el tener comunicación creo que no significa eso. Al final de cuentas, creo que se modifica la noción del juzgador. No tendría por qué no comunicarse. La idea de que el juez siempre habla nomás y única y exclusivamente por sus sentencias, se modifica porque al juez lo puedes conocer, por los criterios que plasma en sus resoluciones, pero creo que también hay obligación De informar. sí, por supuesto, de ¿En clarificar otros cuáles son. países cómo es? ¿Es más abierto o no? Sí, sí, no es que esté detallado legalmente. Como abogados siempre buscamos la idea de que tal facultad o tal actividad tenga que estar regulada. Pero creo que la actividad de la comunicación en el ámbito de una función del Estado y los juzgadores como depositarios de una función tan importante, sí tienen obligación de quizás hacer extensiva una comunicación que aterrice cuáles son las funciones que realizan, los criterios que tienen, qué labores desempeñan, cuál es la importancia de la actividad que realizan, y creo que eso es benéfico para todos. Lo vimos en un proceso muy álgido de reforma, que modifica sustancialmente la actividad jurisdiccional y la necesidad que se tiene de que las personas que ejercen una función tan importante comuniquen. Ya está en cada quien la forma en cómo lo realiza. Claro. Pues, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde, Albert? Porque, digo, puede correrse el riesgo precisamente de que, bueno, estos, pues, se politice, se mediatice, o sea, que la justicia, pues, no acabe en esto, mientras más presencia tengan en medios de comunicación los juzgadores. Entonces, pero digo, también por otra parte sí pienso que era demasiado cerrado como cómo se manejaba el Poder Judicial. Pero te pregunto yo, ¿hasta dónde puedes comunicar un juzgador? Y si tienes algún ejemplo que se te venga ahorita. Bueno, hasta donde creo que no afectes el proceso en el que participas, hasta donde creo que no afectes de los derechos de las personas, hasta donde creo que no se vea afectada en sí misma por medio de una comunicación que puede resultar irresponsable. Sí, pero es verdad de perogrullo, pues no, ya sabemos, pero, o sea, ¿cómo? O sea, yo te pregunto hasta dónde, pero dándome los cómo, pues, o por eso te digo, si tienes algún ejemplo así muy práctico que se te venga a la mente en estos momentos, porque sí es complicado, pues no, para un juzgador yo me imagino que qué complicado hacer exponer algo sobre una resolución que haya tomado. Bueno, claro, porque también hay formas de abordar los casos. Es decir, no creo que sería muy apropiado tener exprofeso un apartado de comunicación para necesariamente establecer una pauta de cómo resolver. Yo creo que tiene más que ver con qué es lo que se hace y cuáles son los criterios. Y en ciertos casos, ¿no? Porque está claro que imagínate que todos los casos... Lo que se evita es particularizar, pero a final de cuentas ya existía un principio de comunicar desde que la gran mayoría de juzgadores pues acompañan la función con una actividad como es, por ejemplo, la academia o la investigación. Escriben artículos que aparecen en periódicos o en revistas especializadas. Entonces, los que tienen mucho interés en escudriñar, en analizar el criterio de los juzgadores, pues los buscan, acuden a sus conferencias, Es lógico que eso quizás no es para toda la gente y era necesario abrir y aterrizar un poco el lenguaje con el que por lo general nos expresamos los abogados para efecto de hacer entendible qué pasa, qué sucede. Han existido asuntos que por el enorme impacto mediático requerían de una especie de traducción. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se operó así? ¿Por qué se resolvió esto? ¿Qué es lo que subyace en el conflicto? ¿Qué derecho se infringió? ¿Qué norma incumplió tal autoridad? Es decir, existen un sinnúmero de inquietudes por parte de la ciudadanía y creo que
sirve mucho el hecho de que los tribunales, los integrantes de los tribunales, los juzgadores, juezas y jueces estén en disposición de abrir un poco la comunicación para tratar de explicar sin entrar. Ahorita haces una pregunta muy pertinente, ¿cuál es el límite? Bueno, creo que sería muy difícil tratar de definir un límite ahorita para que opere en todos los casos. Creo que está en la responsabilidad de cada quien que tiene que comunicar tener un límite propio, pero lo que yo sí veo necesario es que la función se vea acompañada de la necesidad de comunicar el porqué, las razones porque luego se presta a muchísima confusión, a que se generan noticias que producen ideas colectivas que están erradas, que no tienen un sustento legal y eso da pie a pues a muchísimos problemas. Mucho no todos ruido, los, ¿no? sí, El muchísimo famoso ruido. Así es. Que contamina. El razonamiento. Fíjate que escuchaba una entrevista con Ríos Farhat, la magistrada, pues que ya se fue, la magistrada, ministra de la Suprema Corte de Justicia, donde precisamente con este tema le abordaban una pregunta parecida a lo que estamos ahorita platicando sobre la comunicación. Entonces ella decía que pues para un ministro, para un magistrado, un juez, pues es muy complicado estar pensando también en cómo comunicar cierta resolución. Incluso decía que que tanto se mencionó precisamente en la reforma, el tipo de lenguaje que deben de mejor de ser tan técnico a un lenguaje ciudadano, le llaman, ¿no? Pues dice, eso pues le corresponde más bien a la academia, a los que nosotros estamos centrados en resolver los casos, en estudiarlos, como para luego todavía estar pensando en salir, cómo comunicar y todo. Y bueno, dice, entonces en ese caso, a quien le corresponde bajarle la información al ciudadano, que la disierna, que la vuelva más potable, pues más digerible, pues es en todo caso a la academia y las autoridades. Bueno, ¿no? yo no puedo, obviamente pues es una ministra, nadie podría dudar de la. Perdón, porque dice, constitucionalmente nosotros nuestra obligación es juzgar, estudiar los casos, resolver y juzgar, no pues No, claro, o sea, la Constitución no tiene un operador de óndico en el sentido de que tú obligadamente tengas que hacer una exposición. Pues no funciona así. Tampoco dice que el presidente tenga que salir a explicar las decisiones que toma. O sea, se trata de una labor de otra naturaleza, o sea, es un compromiso incluso ético. ¿Por qué no comparto la idea de que tiene que ser la academia? Porque lo comentaba, la academia, quienes tengan un interés en seguir la academia o los criterios que personajes como ministros puedan desarrollar en cuanto a las decisiones que toman, pues tienen que tener una inclinación hacia la vocación de la abogacía, a la vocación del estudio del derecho. No todo el mundo comprende tampoco los textos académicos, entonces no creo que ese tampoco sea el canal. Creo que el canal corresponde a tratar de hacer fácil una explicación que pudiera parecer muy difícil. Hay un científico estadounidense fue muy famoso, Richard Feynman, que tiene como postulado académico. ¿Cómo juzgan los jueces? Algo así. No, ese es Richard Posner. ¿Cómo deciden los jueces? No, ese es un texto. Sí, Feynman es un científico, que estableció que no me has libro ese, quedaste en prestármelo y no me lo has de prestado. cómo deciden los jueces. Vamos, ahí vas a entender y vas a comprender el que aún y cuando tú seas muy versado en la lectura, porque lo eres, pues yo te conozco, hay conceptos que quizás sean muy difíciles de absorber, o sea, que quizás no se comprendan mucho y que incluso para los abogados muchas veces un lenguaje tan intrincado te lleva a confusiones, te lleva a querer interpretar qué fue lo que dijo. Y tan es así que hay ciclos de conferencias para
para explicar, pues no. Entonces, imagínate meter a la ciudadanía en esa dinámica. Yo a lo que me refería con Richard Feynman es que decía que si no eres capaz de hacer comprensible lo más complicado, si no eres capaz de hacer muy sencillo lo complejo, quiere decir que no lo comprendes. Entonces, ahí es donde viene no está lo suficientemente capacitado, entonces podría ser. No, yo digo que pueden estar muy capacitados para resolver. No, es difícil, es muy difícil que alguien lo ponga en duda. Y quien quisiera ponerlo en duda tendría que tener o presumir, contar con una capacidad de comprensión del aspecto jurídico mayor. Pero a lo que me refiero es a la obligación que nosotros tenemos de tratar de establecer un diálogo distinto con una ciudadanía a la que se le convocó incluso a que participara en un proceso electivo y que tendría que recoger muchos de los aspectos del lenguaje con el que los juzgadores trabajan, o comprender qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo influyen las determinaciones de esas en la vida particular de las personas. Entonces, podríamos concluir este tema de la comunicación en que tú coincides con que sí tienen que salir más al público sí, los jugadores. Creo que no es muy apropiado el protagonismo, eso sí lo creo. Creo que desde siempre se han definido cuáles son los valores que los juzgadores tienen que observar en el ejercicio de su función, y mucho de ello tiene que ver con la corrección de la conducta, en el que hay que evitar ser un protagonista de carácter político. Eso sí hay que evitarlo. Que la comunicación no puede llevar a ello. Es decir, tiene una finalidad muy distinta la comunicación que alguien en el legítimo derecho que tiene de buscar un cargo público busque más exposición. El juzgador no tiene esa finalidad. Lo que tiene la finalidad es tratar de establecer y hacer ver sus criterios. Estos son, claro, sí se hacen esfuerzos, la ministra lo dijo de manera muy correcta, se expiden manuales que contienen resoluciones, colecciones en relaciones con tales y cuales temas, pero voy a lo mismo, pues, ¿quiénes son los interesados en buscar? Es que ¿cuántas veces has visto tú uno de esos manuales? Pues no, pero sin embargo, sin embargo, sí has tenido interés en ver qué es lo que hacen los jueces, los magistrados, cómo resuelven, y poder ahí desencadenar los muy válidos juicios de valor que la ciudadanía pueda tener. Yo creo que un prototipo de así de comunicación a mí me pareció muy bien, digo, más allá de Televisa Leaks y todo esto, hablando de Arturo Saldívar, pero sí él como que rompió pues ese esquema tan acartonado, tan cerrado, que era la Suprema Corte, y él en sus redes sociales, y incluso presentándose en programas, ¿no? Incluso hasta de debate. Yo recuerdo una vez en aquel programa que yo creo que hizo como 2, 3 programas, no le funcionó, Chapultepec, no sé qué, a López Dóriga, cuando recién lo sacan de Noticieros Televisa, y ahí había un debate, incluso estaba Gerardo Lozano, ahí ahora embajador en Italia, ¿no? En la mismo, vamos a llamarle equipo de Arturo Saldívar, no recuerdo quién más estaba ahí, contra otros 3 exponentes hablando sobre los derechos del matrimonio igualitario, de los derechos de los LGBT, ¿no? Y él era, pues, en ese momento era magistrado, ¿no? De la Suprema Corte. Ministro. Y luego utilizaba mucho sus redes sociales, ¿no? Y me pareció además es un buen comunicador, Saldívar, y creo que bajaba muy bien, explicaba muy bien aquí a terreno, pues ese tecnicismo judicial, pues, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de modelo de comunicar, insisto, más allá de lo de que después que tenía una maquinaria atrás y para posicionarlo y lo que sea, bueno, eso es punto y aparte. Pero él, en su ejercicio de comunicación, me parecía muy bueno. No, sí, y creo que si hay una limitante, para responder a la pregunta que tú inicialmente hacías, si hay una limitante, es tratar de enrarecer un ambiente político en torno a la comunicación que realizas. Es tratar de no ser protagonista. Es decir, ceñirse sin mucha pretensión de producir
un mensaje estrambótico, sino comunicar precisamente el criterio, porque muchas veces eso permite tener claridad sobre lo que en la sociedad se debate. Eso es muy importante precisamente porque en las cuestiones jurídicas se debaten puntos muy precisos, aspectos muy puntuales que a veces es necesario que estén muy claros y que no generen una confusión. Ya de ahí se determinarán esos grandes debates que hacen los académicos, los abogados muy interesados en el tema, que dicen, no, se equivocó y todo eso, pero eso pues más que perjudicar, enriquece, y creo que la ciudadanía empieza a voltear a ver a aquellos que asumen la responsabilidad de debatir, pues no. Yo hasta ahí creo que la obligación es comunicar. Creo que muchos de las personas que compitieron, muchos jueces y juezas federales, magistrados, incluso locales también, comprendieron ese punto, y creo que tienen hoy canales de comunicación abiertos que son muy exitosos Sí. y son muy apreciados porque te explican aspectos del derecho de manera muy precisa. Hay personas que requieren quizá 2 o 3 palabras para comprender algo que se les dificultaba entender, y creo que ese ejercicio pues es muy Sí. válido. Ahora, entrando ya en las, más específicamente en las tareas que va a tener este Tribunal de Disciplina Judicial, a ver, hay quienes pues ven con riesgo, ¿no? Esto, el riesgo de la famosa independencia judicial, porque el poder que ustedes van a tener, el poder sancionador, pues sin posibilidades de revisión, pues quien sea sancionado pues no va a tener el derecho de poder apelar, o va a ser, su palabra va a ser Box Day, ¿no? Esto es lo que te estoy diciendo, Sí, lo que dicen, ¿no? sí, Yo quiero que me sí. expliques eso. Y que eso pues eventualmente pues puede convertirse en una, más bien en un tribunal de coacción política, ¿no? Más la disciplinar al Poder Judicial. E incluso, Darbe, la Barra Sonorense de Abogados, de la cual, por cierto, tú eres miembro. Orgulloso miembro. ¿Qué? Orgulloso miembro. ¿Todavía, sí? Sí, soy miembro de la barra. Ah. Sonora de Abogados. Pero orgulloso, sí. Sí, claro, No, sí. pregunto nomás, Sí, ¿no? Porque, sí. bueno, hay unos, pues, tengo algún colaborador que se dice arrepentido, ya no sé, que es un ex miembro, ¿no? De la barra, no voy a decir qué, porque, digo, ya lo ha dicho él aquí, pero bueno, no me corresponde seguir repitiendo. Pero bueno, mira, ellos, publicaron un comunicado el 14 de agosto, donde ahí en el punto, son 4 puntos. En el primer punto, te leo el primer punto, ¿no? Porque se refiere así directamente al Tribunal de Disciplina. Dice, se han identificado deficiencias significativas en los procedimientos disciplinarios que se habrán de seguir ante el Tribunal de Justicia, Tribunal de Disciplina Judicial. En particular, la iniciativa de la ley presenta una grave falta de garantías para los jueces que enfrentan un procedimiento administrativo sancionador. Si un juez considera que sus derechos han sido violados, se encuentra con un obstáculo insalvable: la necesidad de obtener una mayoría de 4 votos en el tribunal para que un recurso o medio de impugnación prospere, ya que de no alcanzar este umbral, la decisión de primera instancia habrá de prevalecer de manera automática. Esta disposición deja sin efecto en la práctica el derecho del juzgador a contar con un recurso judicial efectivo y sencillo, contraviniendo directamente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, yo, este, mm, creo que ahí hay definiciones, pues, que, que son opinables, ¿no? En mayor o menor medida. Eh, Todos los procedimientos en México concluyen con una determinación. Y hay procedimientos que por disposición de la ley admiten recurso y otros que no. Y la ley, o más bien la Constitución,
estableció un juicio al que se le da la connotación de extraordinario y que ya se ha reconocido como que cumple las funciones de ese recurso que establece el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el juicio de amparo. Es claro que aquí se establecen lineamientos para la determinación de que habrán de tomar el pleno del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero creo que, bueno, cuando se necesita sancionar a un juzgador, porque sí, dice que 4, ¿no? O sea, solamente necesitarían que 4 votaran a favor de esa sanción, de 5 que son. Sí, mira, la naturaleza de los órganos colegiados tiene eso, pues. Si tú requirieras necesariamente la unanimidad, pues no requerirías de un tribunal que sea colegiado. O sea, el detalle de que se establezca un colegio es por la necesidad de contrastar y reconocer la opinabilidad de las determinaciones que se toman y la necesidad de establecer mayorías de ese tipo calificadas es para tener una mayor legitimidad, es para decir, bueno, si tanto porcentaje lo dice, si el 80% opina de esta manera, es que algún reflejo debe de existir en relación con la decisión que se está tomando. Entonces, ya no digamos una unanimidad. El detalle es que para eso se construyen los colegios, para que se compartan las opiniones y se tome por una votación y en relación con ella la ley establezca los efectos. Pues entonces, yo creo que el respeto de los derechos de las personas que son sometidas a procedimientos administrativos que eventualmente van a determinar una responsabilidad no puede quedar bajo ninguna duda, no puede quedar en entredicho. O sea, creo que la Constitución proporciona un marco muy amplio. Creo que las leyes de igual manera, en tratándose de procedimientos de responsabilidad, porque como quiera que sea vamos a seguir los mismos lineamientos. ¿Cuáles son? No, pues el respeto de la garantía de audiencia, el del debido proceso, el que tenga oportunidad de probar, el de los principios de tipicidad, de taxatividad que necesariamente tienen que operar para efecto de que no se le sancione arbitrariamente por la creencia de que cometió una falta que no está en la ley. Es decir, esos reflejos ahí están, esas inquietudes. Por eso creo que son opinables, porque ameritarían que clarifiquemos una postura para poder discutirla o debatirla. No creo que estemos en esas circunstancias, sin embargo, no coincide con ese punto necesariamente no, porque tengo mi punto de vista. Sin embargo, es muy difícil poner a controvertirlo. Creo que la barra cumple responsablemente con una obligación que tiene, que es la de participar en la creación de una norma, opinando y me consta que para que la barra emita una opinión se reúnen y se hacen mesas donde exhaustivamente de todos los integrantes, o sea, obviamente de los que se les convoca. Sí, lo que sin duda es que el presidente convoca la mesa directiva, el consejo directivo hace una convocatoria por conducto del presidente y llevan un trabajo muy exhaustivo de análisis. Ellos han tenido una actividad y eso hay que reconocerlo, participando en el análisis de diversas leyes que propone el Congreso, y creo que incluso en esas mesas muchas veces es difícil recoger una posición de carácter unánime, porque pues cuando tú integras una mesa con varios participantes, pues no todos van a estar de acuerdo. Entonces, el simple hecho... La mayoría abrumadora de la barra sí estaba en contra de la reforma judicial. Bueno, ¿no? Sí, pero ese no es el tema. O sea, sí es cierto que puede hacer que sí estén en contra de la reforma y que incluso tengan argumentos que desearan expresar. Ya pasó, pues ya no van a poder expresar. Lo que yo creo que no debe de pasar es que se pierda ese debate,
Y no hablo de que se pierda a que resulte un ganador y un perdedor, sino que ese debate queda así. Lo importante es siempre estar en la oportunidad de debatir qué funciona, cómo funciona, pero como siempre, pues asumiendo una conducta constructiva. ¿No te han buscado, pues, de tus compañeros ahí de gremio, o sea, de la barra, para dialogar estas inquietudes que ellos tienen? ¿Nadie te ha buscado ahí para...? Sí hubo una, sí, Digo, por porque supuesto. tú eres barrista e integrante, pues, de este Bueno, tribunal sí, mira, la verdad es que la barra funciona de una manera muy, creo que muy asertiva en el sentido de tratar de aterrizar todos los temas jurídicos que le importan a la sociedad, y se han establecido dinámicas muy importantes. Una de ellas, y que creo que es muy destacable, son reuniones de estudio en el que se invita se invita a académicos, a jueces, a magistrados, para efecto de que procuren esos temas. Es decir, esos diálogos que muchas veces y que aquí pudiéramos convenir en el sentido de que es muy favorable que se realicen por medio de se llevan a cabo con ellos. Ellos, antes de que siquiera pudiéramos nosotros discutirlo, por ejemplo, se reunían en lunes de estudio, en mesas en ciclos de conferencias en donde se analizan realidades jurídicas. Es decir, la barra ha llevado a cabo de manera adyacente a la función que tiene específica como consejo directivo, un proceso de aterrizar mucho de los... ¿No te invitaron a ti? Vi que invitaron a Sí, algunos invitaron candidatos, a muchos. sí. Sí. ¿Estuviste ahí o...? No, con la barra no estuve porque, mira, pues éramos 50 candidatos nomás de índole local. Pero tú eres integrante de la barra, o sea, vicepresidente fuiste más de... pero eso no significa nada. Muchas veces es difícil tener una... Cuando me llegó una invitación porque sí me invitó muy amablemente al presidente, sí, yo no podía, yo tenía una agenda para... No, pues le iba a decir, ya están como los del Verde, que no tienen... Si vas al Verde no tienen una foto de los que han sido dirigentes, pues, no, a cualquier partido que vas a ver las fotos de los dirigentes ahí. Sí. Y resulta que el Verde no sabe ni quién lo... No, lo que pasa es que hay una agenda muy intensa en la barra y son muchísimos los temas, y la verdad es que no podrías escoger en cuál tema es más importante. No, pero igual una invitación, pues, un miembro distinguido, podemos decir, porque fuiste vicepresidente de esa barra, nada más que ahí te llevo con el presidente que acompañabas, pero bueno, es otra historia. Y pues yo creo que podía haber esa deferencia de decir, oye, pues, y aparte eres integrante. Yo soy integrante de la barra, estoy muy orgulloso de participar con ellos. He tenido un determinado periodo de presencia activa y otro no tanto, como es normal cuando eres abogado, pues, ¿no? Entonces hay veces que las actividades no compaginan, pero la verdad es que yo sí he sido afortunado porque he recibido las invitaciones. Simple y sencillamente no ha habido la oportunidad de empatarlas. ¿Cómo decía la canción aquí, Alexis, de José José? Y es que lo dudo. Bueno, no, es muy diplomático. No, está bien, está bien. No pasa nada. Bueno, entonces, esto, Darbeck, que se acusa de muchos de los detractores de la misma reforma, en cuanto a que puede ser un tribunal inquisidor con más uso de control político que sancionar a los juzgadores por faltas, ¿no? Verdaderas faltas que tengan. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo creo que eso es muy difícil porque es necesario aterrizar en el contexto en el que se establece un proyecto de esta naturaleza y que además hay que ver hacia dónde está encaminado. Mira, las personas que eventualmente podrían ser sujetas a un procedimiento de investigación y después de sustanciación, resolución y todo lo demás, a diferencia
de, de otro tipo de procedimientos, por ejemplo, de responsabilidad en la administración pública, eh, aquí por lo general son abogados, aquí por lo general son personas conocedoras de la ley, conocedoras del derecho, que están muy metidas en lo que significan los principios generales de los procesos de responsabilidad. Es decir, es muy, eso es muy difícil que eso se dé. Más porque además nosotros... ¿En serio crees que sea difícil? Sí. Digo, el Poder Judicial del Estado históricamente pues, siempre ha estado capturado por el Ejecutivo del Estado, Sí, ¿no? por eso, pero ¿cuándo ha sido conocido por necesariamente llevar procesos arbitrarios de responsabilidad para destituir? Pues, Bueno, pues tú pon los ejemplos entonces. No, Pero para aquí, destituir... aquí el detalle, y creo que es necesario ser muy puntuales en el tema, es que creo que la finalidad de la reforma, y esta es una opinión muy personal, tiene que ver con sacar del ámbito administrativo interior del Poder Judicial los procesos en los que se juzguen eventuales señalamientos. Y junto con ello acompañar procesos de evaluación, procesos que permitan servir como un árbitro al interior del Poder Judicial. Y eso mediante un proceso jurisdiccional, no uno administrativo que por lo general y por las características propias tiende a ser no muy transparente en vías de proteger y respetar determinados valores o por diseño simplemente, ¿no? Sí. O sea, Y- creo que aquí un proceso jurisdiccional es más abierto, es más transparente. Esa es mi creencia. Pues, ¿no? Okay. Esa es Bueno, mi opinión. eso por una parte hablando de las sanciones y esto que se acusa que pueden ser como una especie de este control político, pues ¿no? Un instrumento de control político. Eso por una parte, pero está la otra parte también de lo que es la omisión, ¿no? De omisión en cuanto a, pues hay ciertos personajes ahí, no voy a mencionar nombres, no voy a particularizar, pero sí hay integrantes, y no precisamente nomás jueces, hay otros funcionarios de cargos relevantes ahí, que pues han sido señalados, yo platico con muchos abogados y señalan muchas cosas de algunos funcionarios ahí que no actúan precisamente con la mayor rectitud, pero sin embargo pues no se tocan, no los tocan a él, controlan muchas cosas y no los tocan porque bueno, pues porque pues uno dice está agarrado del presidente del Supremo, otro que no, pues del Ejecutivo, en fin, o de poderes fácticos, en fin. Está esa otra parte de también con un signo de interrogación y con mucha expectativa de muchos de nosotros de cómo va a actuar este tribunal de disciplina, si verdaderamente va a tener la capacidad de una verdadera autonomía, una verdadera independencia para poder decidir. Las características con las cuales el Tribunal de Disciplina Judicial tiene que desempeñarse vienen dadas desde la Constitución. No, sí, la Constitución está muy bonita, pero otra cosa es la práctica. No por eso, pero además tiene mucho que ver los procesos por los cuales tú participas como tal. Pues recordemos que aquí fue un proceso, hubo una razón por la cual convocas a la ciudadanía para que elija a las personas que van a integrar. Pues, pero, pues, bueno, ves que, es que... Ya ves lo que pasó también. No, bueno, estoy de acuerdo en que todo eso se cuestione, pues al final de cuentas, si todavía queremos ser más estrictos, tenemos que ver que el cuestionamiento lo está realizando cuando el Tribunal de Disciplina Judicial ni siquiera ha iniciado sus labores. Es decir, que una eventual crítica que tú pudieras realizar tiene que ser sobre la base de que dicen que esto está sucediendo y que acá, pero aún así el Tribunal de Disciplina tiene que ceñirse de manera muy estricta a las reglas del debido proceso y para ello tiene que ver primordialmente una denuncia o elementos que hagan que de oficiosamente inicies un proceso de investigación. Entonces, a partir de ahí empieza a trabajar una máquina jurisdiccional que
podría ser muy criticable en caso de que no produjera los frutos para los cuales Fue creado. sí, fue concebido. Lo que no necesariamente tiene que significar que, oye, hay 100 sanciones o tenemos que tener una cuota de tantos sancionados. No. O sea, los procesos de investigación importan derechos que atinentes a la dignidad, pueden afectar la reputación de las personas. Hay que ser muy responsables, pero sobre todo también resistir mucho la tentación a dejarse llevar por oye, es que dicen, oye, es que fíjate que dicen que... No, ustedes tienen que hacer su propia... Sí, pues entonces aquí es muy estricto, pues son procesos, es de carácter científico, tiene que ser con base en evidencia y sobre la misma emitir las determinaciones que como tú puedes ver, pues al final tienen que ver con votos, con la definición de un criterio de cada uno de los integrantes. Las y los compañeros que van a participar en el Tribunal de Disciplina Judicial podrán tener un criterio muy particular, un punto de vista, una perspectiva, un enfoque que pueda diferir por la manera en cómo apreciamos nosotros. Oye, los que van a estar exentos de que puedan ser sancionados, vigilados por ustedes, es el Supremo, ¿no? El Supremo Tribunal. O sea, ustedes no van a sancionar a los magistrados, ¿no? Y a ellos, ¿quién? Nadie. No El Congreso, la manera de separarnos. No, es que también lo pudiera decir de nosotros, pues, ¿no? De nosotros, porque a nosotros tampoco se nos pueden seguir. Eso es lo que no significa que no pudiéramos ser sujetos de una investigación. O sea, la ley es muy clara, pues, ¿no? Quien nos tiene que investigar, como a muchos también funcionarios, para las responsabilidades administrativas. Las penales son otra cosa. Sí, no, porque muchas veces la gente se confunde. Políticos, ¿no? El juicio político es enteramente administrativo, es un procedimiento administrativo llevado ante el Congreso para definir una responsabilidad en el ejercicio del cargo. Es así. ¿Y no te parece ahí que en el diseño de este tribunal podía haber alcanzado también al Supremo? Sí, podría, Digo, porque ustedes son los mayormente capacitados que el Congreso, pues, ¿no? Que los diputados, pues, no todos, pues, están capacitados en materia de derecho. Ustedes sí. Entonces yo creo que lo más congruente hubiera sido que ustedes que estuvieran también bajo su vigilancia, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿O por qué no se...? Bueno, no se al final de cuentas, en los diseños de responsabilidad tienes que llegar al límite, porque no habría nunca, sería el cuento de nunca acabar y quién investiga al investigador y quién investiga al que investigó al investigador, ¿me entiendes? Es decir, tiene que haber un límite que en este caso, tomando en cuenta los principios de división de poderes, recoja y aquí yo creo que es de manera muy sencilla y creo que es la más viable, que se pudiera perfeccionar en cuanto al establecimiento de nuevos mecanismos de investigación en órganos que no participan aquí. Yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que sí está correcto porque tiene que haber un límite, pero además políticamente establecer facultades que eventualmente pudieran perturbar una función o que se pudiera considerar eso, creo que no hace viable la función. Aquí de lo que se trata no es solamente de sancionar, o sea, es decir, la creación de un tribunal de disciplina es para necesariamente ser un factor de mejoramiento. Las atribuciones y facultades van encaminadas a ese tenor. Entonces, creo que si somos estrictos, tienes una función que investiga, que sustancia responsabilidades, que las resuelve y que impone determinadas sanciones, pero sobre todo que esas sanciones no pueden ser ajenas a un principio de proporcionalidad. Tenemos que tener muy bien detallado el impacto que merece tal o cual conducta, hacer la clasificación correspondiente, atribuir con mucha responsabilidad esos actos, que de eso es salvable, que no.
para hacer un ejercicio muy responsable de una función que puede afectar muchos derechos, incluso con el solo inicio de la investigación. Así es. Digo, pues de hecho están ante una oportunidad histórica, ¿no? De fortalecer esa rendición de cuentas y elevar aparte los estándares éticos del Poder Judicial, ¿no? Sí, esa es más que nada el problema. Creo que él recibió, en la opinión de la gente y de cada quien estará, si fue de buena o de manera mala, y podrán hacer sus proyecciones de éxito o de fracaso, pero lo cierto es que había una necesidad imperiosa de que se hablara del tema y sobre todo de que se abordara ya la construcción de un diseño para efecto de ponerlo en marcha con la intención de mejorar. Para ir cerrando, Darbe, algo que tú no te guste en cómo está configurado este tribunal, obviamente para su reglamento, pues su normatividad, que digas tú, oye, híjole, aquí esto está como que está suelto, hay que mejorarlo, hay que darle mayor sustento, o de plano cambiarlo. ¿Tienes algo que Bueno, todavía es muy difícil hacer eso actualmente, porque ello importaría necesariamente la invocación de un prejuicio, en el que sin siquiera contar con los instrumentos y cómo funcionan, pudiéramos decir, no, esto. Creo que la presidenta electa del Tribunal de Disciplina Judicial está haciendo una extraordinaria labor. Marina Marín. Sí, porque está haciendo un trabajo muy exhaustivo, pues para verificar las estructuras de cómo se va a trabajar, y ya nosotros con las reuniones necesarias para la conformación. O sea, todavía no queda configurado como el reglamento como tal. Todavía no. Y ya entraron en función. A ver, bueno, ¿hasta cuándo va a acabar? Bueno, lo que pasa es que es una cuestión contextual. No, son de las fallas de la reforma, ¿no? Sí, claro, porque pero imagínate, inventas un deporte, pero ahorita, inicias la liga, pero ahorita, todavía no están, van a jugar, pero todavía no hay ciertas reglas que no están claras todavía. A ver cómo pita el árbitro, ¿no? Bueno, pero cuando inicie el juego, las reglas ahí van a estar. Eso es lo que te quiero decir. Pues ya es 1 de septiembre, ya inició el juego. Bueno, ese es el punto, pues, ¿no? Entonces, las reglas ya están, pero al final de cuentas hay que ajustar. No, pues es que apenas entramos en funciones. O sea, nosotros entramos en funciones y eventualmente con esas facultades y atribuciones que se nos conceden, tenemos que instalar todo el entramado. No lo podemos instalar antes, pues. Okay. Y no lo puede instalar antes nadie. O sea, ni en Checa ni en el Tribunal de Disciplina federal. Y volviendo a la pregunta original, ¿habría algo que a ti te gustaría que se modificara? No, hoy es difícil hacer un pronunciamiento de ese tipo. Creo que eso más que nada tiene que ver con el diálogo entre los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, porque para eso es un colegio en el que creo que sin duda yo sí estoy un tanto emocionado de poder trabajar con los integrantes que fueron electos. Creo que la comunicación será muy fluida y muy productiva. Ahora, ¿qué es lo que consideras tú de tu parte que este tribunal de disciplina debe de marcar la diferencia en cuanto a la vida judicial, de la impartición de justicia y de las dinámicas que se dan dentro del Poder Judicial? Lo que generalmente se cuestiona son las faltas a determinados valores. Ciertas fallas en la independencia, muchas veces no observas la imparcialidad debida, aspectos que tienen que ver con la corrección de la conducta de los funcionarios, el observar de manera muy estricta los valores, sujetarte a protocolos que modifiquen la manera en cómo vemos las relaciones sociales, y con ello me refiero solamente a los estereotipos con los que a veces se juzga. Y todo eso tiene que ver con que nosotros tenemos que ser muy estrictos con eso. Es decir, si bien es cierto, no es un tribunal del garrote,
Lo que sí es cambiar toda esa concepción para poderle transmitir a la sociedad que es un tribunal independiente, un tribunal imparcial que permea de esos valores. Ahí cualquier ciudadano puede ir a interponer una denuncia contra que se cualquier sienta, funcionario, ¿no? Del que Poder se Judicial. sienta afectado, sí, claro. Sí. Sí, claro. ¿No tienen ninguna especie de subordinación con el Supremo ustedes? No, es un tribunal autónomo e independiente, Okay, con autonomía de gestión. O sea, no hay una relación de jerarquía, hay una relación de colaboración. Okay. Hay una relación de colaboración muy intensa con el órgano de administración judicial. Creo que pasamos a ser integrantes del Poder Judicial y existe una cabeza del Poder Judicial, eso pues no lo vamos a negar. Sigue habiendo un presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es decir, eso está definido para el efecto de las relaciones entre poderes, pues, o sea, pero incluso es un poco mal entendido la cuestión de, oye, jerárquicamente incluso los tribunales no son los jefes de los jueces. O sea, son relaciones de competencia, tienen obligaciones, son atribuciones y facultades relativas a su competencia. Y con ello, cada una de las partes tiene que ceñirse. Por eso la cuestión de relaciones jerárquicas no está muy bien dicha, pues. Pero a final de cuentas, siempre se ha dicho, el superior. En el plano procesal se entiende. El superior, pero sí es el está, que no, porque sí tiene injerencia jerárquica, o bueno, por lo menos sancionadora, porque ahí mismo, o tenía la parte sancionadora, porque ahí mismo dentro, o sea, quienes conformaban ese consejo de judicatura eran mismos magistrados, ¿no? No, claro, pero no necesariamente por una cuestión de jerarquía, es una conformación. Bueno, y la comisión ya la integraban de forma, ya por naturaleza, no, pues ya marca la jerarquía. Bueno, ¿no? pero es obvio. Si mira, te puedo sancionar. Bueno, pero hay una razón por la que nombras jueces, que son la primera línea, pues, para el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Jueces de control? No, los jueces de primera instancia, y entre ellos, pues, jueces de control, es decir, todos aquellos que reciben de primera línea la obligación de resolver controversias. Y tenemos los tribunales que analizan, que se integran por determinado número de personas. De alzada. Sí, es una manera, son tribunales, pueden ser de apelación, tribunal superior, es decir, hay distintas denominaciones que se quedan de acuerdo a la comprensión de una sistemática procesal que creo que ya fue rebasada, porque no son las relaciones que se establecen de jerarquía de tú eres y tú vas a seguir mis obligaciones a conforme una relación jerárquica subordinada. Se establece en una ley federal del trabajo. No es así. Esta es una relación de competencias. Hay una competencia que yo tengo. ¿Cuál es la competencia? Por ejemplo, el tribunal no se podría meter con la competencia de un juez. No podría decirle, oye, yo quiero que resuelva. No. Le puede decir institucionalmente, revoco tu determinación, pero estos son los fundamentos. O le puede decir, la confirmo, o la modifico, es decir, son relaciones de competencia, no es una relación jerárquica en la que se imponga su voluntad de manera arbitraria. Esa es otra, fíjate, de las cuestiones que han acusado los detractores de esta reforma, de la reforma y o de este tribunal de disciplina, en que van a invadir el libre albedrío de los jueces. No. Que porque sobre su resolución ustedes, o sea, van a poder sancionar. No, eso no es son verdades a medias, ¿no? O mentiras, porque son especulaciones. Porque si no se salen de un lineamiento que tiene que ver con la ley, no pueden sancionarlos, ¿no? Mira, son especulaciones esas. Es decir, los lineamientos para una resolución, los jueces los conocen. Incluso un juez puede inobservarlas, pero no nomás los jueces. Los tribunales también, los tribunales superiores también pueden inobservarlas y pueden incurrir en determinadas faltas que podrían ser catalogadas en graves o no graves, dependiendo de las causas que motivaron una determinación de ese tipo. Nosotros recogemos como causas graves incluso figuras
que son delictivas. Pero en este caso la verdad es que no tiene razón de ser. Una de las cuestiones que más importan es respetar el criterio de los jueces. Tú no te puedes meter, por eso yo tengo muy clara la idea de que la relación con el juez no es de carácter subordinado, es una relación de competencia en la que el juez tiene la obligación de ceñirse a los lineamientos de la ley para resolver una controversia. Y su criterio es el que va a determinar, es el que va a hablar, conforme a lo que ve en un expediente, emite una determinación que eventualmente será sujeta de un medio de impugnación o no, y ello con las consecuencias jurídicas que conlleva. Decirle a un juez, oye, claro, todas las personas que tienen una responsabilidad pueden cometer una falta. Incluso los integrantes del Tribunal de Disciplina también pueden cometer una falta, pueden incurrir en una falta. Entonces, en el ejercicio de una función en una comisión, incurriste en una falta. Y dependiendo de la gravedad de esa falta, pues es susceptible de ser señalado. Pero no corresponde a que alguien se quiera meter con la función que yo ejerzo, no, ni un poder ajeno al Poder Judicial ni al interior. Ahora, ya para cerrar y a reserva que tú quieras agregar algo más, es algo que también te debo de preguntar porque, y eso sí yo creo que le interesa al gran grueso de la ciudadanía, que son de las cosas que también en la reforma, de los creadores de la reforma, pues se mencionaba mucho que son pues todos los privilegios que han tenido jueces, magistrados, ministros. Y yo en esa parte yo te pregunto, ¿qué es lo que, cómo se van a manejar, cómo está la onda ahí, si hay austeridad, cuáles son las prestaciones que ustedes van a tener? Van a tener choferes, van a tener asistentes, su equipo de bueno, pues hay todavía un proceso de definición de la estructura porque tiene que ver con una cuestión presupuestal que es muy importante. También tiene que ver con la proyección de las funciones y las capacidades o la distribución que podamos hacer, pues, ¿no?, de los trabajos. No es un tribunal oneroso, no es un tribunal que significativamente tenga un costo de grado superlativo. Tampoco las prestaciones son exorbitantes. No tienen gastos médicos privados, de seguro de gastos médicos, no. ¿Qué es ISTESON? Pues si ya tienes ISTESON, ya tienes muchos. Sí, claro. Acabo de escuchar a un amigo que acudió a ISTESON y quedó fascinado. ¿Ah, sí? ¿A quién? Sí. No, pues un amigo abogado, ¿para qué mencionamos nombres? ¿Pero con palancas o...? No, la verdad es que no, la verdad es que lo atendieron muy bien. Claro, pues mira, es difícil a veces encontrar le sacaron una muela o le curaron ahí. Bueno, a eso es una curita ahí. No, mira, es claro. o tuvo una cirugía. No, recibió una atención normal, como la recibe generalmente la mayoría de la gente. Eso no implica que a veces te encuentres con desaguisados ahí, sí, pues no, que te encuentres con fallas, ni salva a veces la eventual responsabilidad de personas que muchas veces no cumplen. Ya ves que el ejemplo claro que siempre todo el mundo quiere poner es, si no les da los insumos necesarios a los funcionarios, pues no pueden cumplir con su función, y eso es muy cierto. Entonces, yo lo destaco nomás y te interrumpí porque me llamó mucho la atención. Me dijo, oye, está muy bien, me dijo, la verdad es que quedé encantado y fascinado. Ah, caray, y no batallé, me pusieron cita muy pronto y me gustaron las instalaciones. Ah, ok, ya, perfecto, dije, qué bueno, pues, ¿no? Entonces, ese es el servicio que nosotros tenemos como todos los demás, pues, ¿no? O sea, van a tener prestaciones las que marca la ley. Sí, las que marca la ley. ¿Sueldo? Te pregunto porque son servidores públicos. No pueden andar ocultando, no tienen que ser transparentes. Sí, no, la definición esa, ¿te quieres que te diga el número? Pues ¿cómo? El sueldo mensual, 200,000 pesos, no, 300,000. No, nada que ver, no. 80. ¿Nivel qué nivel? ¿Qué es? 14. No sé.
sinceramente no tengo esa, es algo que no sé. Y luego ya no se puede preguntar por otras partes. Digo, sí puede, pero pues si No, sinceramente no sé, pero si no le da la gana no te contesta. Pero mira, lo cierto es que hay que ser, no sé si sea apropiado que yo haga un comentario de esta naturaleza, pero Tú hazlo, hombre. el Poder Judicial del Estado no se ha destacado porque tenga unos Sí, salarios muy onerosos. Eso sin, no se ha sin destacado embargo, por veo eso. jueces que, cabrón, Bueno. que bien viven con ganando 30,000, 40,000 pesos. Y, pues, sí, ¿cómo? Qué bueno son para... ganan más que eso, pero bueno, 60, pues. Pero Más la o verdad, menos. pero la verdad es que en comparación con otros lados no es así. Es decir, no es lo que era criticable que necesariamente sea una casta política que va ahí. Sí, ¿no? Yo creo que sí se debe de ser mucho más acuicioso en la vida que llevan. No generalizo, pero sí hay quienes dicen, caray, con ese sueldo, ¿y qué es este vato? No, pues es juez acá, es local, y mira, qué buena vida. Digo, pues, yo creo que sí hay que revisar más, ¿no? O sea, Bueno, ya habrá mecanismos necesariamente para efecto de ver la evolución patrimonial que tengan, pues no las personas, pero en lo general lo que significa para una administración general, equipos no. van ahí también Se les tiene llaman que conformar. ponencia. Sí, O sea, hay, la ponencia con cuántos se van a conformar un equipo como de cuántas personas. todavía estamos más preocupados por conformar las comisiones. Pero es importante tener equipo, pues No, sí, sí, no pueden sí, solos, ¿no? sí, Está sí, cabrón. sí hay que tener un equipo, pero precisamente para ver cómo se trabaja en las comisiones, porque en segunda instancia no se trabaja de manera individual, se trabaja como pleno. Y hay que ver cómo empezamos a trabajar y para efecto de distribuir la labor de los que eventualmente van a colaborar. Pero lo cierto es que no es un órgano que se lleve un enorme recurso humano ni material. No es un órgano muy gravoso, pues, para el presupuesto. ¿Dónde van a estar ubicados? Cerca del Galerías. Aunque allá para el Bajo del Río. Sí. Okay. Bueno, ¿algo más que desees No, agregar, nada, solo agradecerte la invitación. Sé que obviamente las opiniones que yo he abierto aquí son de carácter personal, sin embargo, va a ser muy provechoso ya que en otra ocasión tú sí, claro, les permitas a los demás integrantes e incluso del Poder Judicial, pues quizá los diálogos esos, los normales. Como te comento, la barra sonorense ha permitido el desahogo de mucho de esa función de comunicación por medio de eventos que realiza, pero que convoca generalmente abogados, pues, ¿no? Entonces, claro, aquí con el diálogo general con la ciudadanía, tratando de simplificar los mensajes que nosotros tendríamos que dar, pues agradecemos mucho un espacio como este. No, muchas gracias. Gracias y pues todo el éxito, porque si gracias. tienen éxito, digo, esto va a ser benéfico, por supuesto, sí, ¿no? A la impartición. Sí, la verdad es que estamos emocionados por ejercer una función para la cual fuimos electos y sobre todo llevarla a cabo con el mayor de los la mayor de las dedicaciones y respetos. Bueno, yo sé que de tu parte sí va a ser así. La verdad es que todos estamos muy comprometidos. Sí, no, digo, bueno, yo te conozco más a ti pues que a los demás, pues no tengo más, y que yo pueda decir aquí sí, muy poquitos, podría decir esto, no sé si, pero de mi parte yo creo que yo podría meter las manos al fuego por tu honorabilidad, por tu manera que te has conducido en tu profesión y como funcionario público. La verdad que mis respetos y yo sé que lo vas a hacer de la mejor manera. Ya habrá que ver cómo los demás hacen equipo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy comprometidos. Bueno, pues muchas gracias, Derbez, éxito, y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.